Bienvenidos a Islas Míticas. Hay objetos que aparecen una y otra vez en las historias. Espadas legendarias, coronas perdidas, libros prohibidos, mapas que conducen a tierras desconocidas. Y sin embargo, pocos objetos poseen una presencia tan constante y misteriosa como los anillos. A simple vista resulta extraño. Después de todo, un anillo es algo pequeño. No tiene el tamaño de una espada ni la majestuosidad de un trono. Puede ocultarse en la palma de una mano, perderse entre la hierba, desaparecer en el fondo de un bolsillo. Y aún así, desde la antigüedad hasta nuestros días, innumerables relatos han depositado en ellos poderes extraordinarios. Anillos que permiten controlar demonios, que vuelven invisible a quien los porta, e incluso que son capaces de alterar el destino de reinos enteros. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué precisamente un anillo, que tiene esta sencilla forma circular para haber cautivado la imaginación humana durante miles de años? Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de la fantasía moderna, mucho antes de Tolkien, incluso antes de la Edad Media. Debemos regresar a los primeros relatos donde los anillos comenzaron a adquirir un significado sobrenatural, y uno de ellos nos conduce directamente a la figura de un rey, cuya leyenda ha atravesado siglos. Estamos hablando de Salomón. Según antiguas tradiciones judías y cristianas, Salomón no era solamente un monarca, era un sabio, un juez, un hombre al que se le atribuía un conocimiento extraordinario. Pero algunos textos fueron más lejos, muchos más lejos. En una obra conocida como el Testamento de Salomón, se relata que el arcángel Miguel entregó al rey un anillo especial, un anillo sellado con poder divino, y gracias a él, Salomón podía identificar demonios, interrogarlos, someterlos e incluso obligarlos a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén. Y lo interesante es que el anillo no funciona como un arma, no corta, no golpea, no destruye. Su verdadero poder es otro, representa autoridad, la autoridad de un mundo superior. Quien posee el sello posee el derecho de mandar. Y esta idea no surgió de la nada. El anillo era mucho más que una joya, era una extensión de la propia autoridad del gobernante, y en cierto sentido, poseer el sello equivalía a poseer parte de su poder. Quizá por eso tantas historias comenzaron a asociar los anillos con el dominio de fuerzas invisibles, porque simbolizaban algo que los seres humanos comprendían perfectamente: el poder de ordenar, el poder de controlar y el poder de mandar. Pero la literatura no tardó en descubrir otra posibilidad aún mucho más fascinante. ¿Qué ocurriría si un anillo no otorgara autoridad sobre otros y se otorgara poder absoluto sobre uno mismo? Y la respuesta apareció en la antigua Grecia y dio origen a una de las historias más influyentes de toda la literatura occidental, la historia del anillo de Giges. Platón la incluyó en la República, y según el relato, un pastor llamado Giges descubre una grieta abierta en la tierra tras un terremoto. Al descender encuentra algo extraordinario, un gigantesco caballo de bronce, y dentro de él el cadáver de un hombre que lleva un anillo de oro. Giges toma el anillo y poco después descubre un secreto. Cuando gira la joya hacia el interior de su mano, se vuelve invisible. Cuando la gira nuevamente, vuelve a ser visible. Y lo que sigue es conocido. Utilizando aquel poder, Giges asciende al trono, engaña, manipula, asesina y obtiene todo aquello que desea. Pero el verdadero objetivo de Platón no era contar una historia fantástica,
era formular una pregunta. Una pregunta que continúa inquietándonos después de más de 2000 años. Si nadie pudiera verte, si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera castigarte, ¿seguirías actuando correctamente? De pronto, el anillo deja de ser un objeto mágico y se convierte en un experimento moral, un espejo, una herramienta destinada a revelar aquello que permanece oculto en el corazón humano. Y quizá por eso esta historia sobrevivió durante siglos, porque la pregunta que plantea nunca envejece. Todos creemos conocer quiénes somos, pero ¿quiénes seríamos realmente si ninguna consecuencia pudiera alcanzarnos? Con el paso de los siglos, los anillos continuaron apareciendo en leyendas, cuentos y novelas, y poco a poco comenzaron a adquirir nuevas dimensiones. Ya no solo representaban autoridad, ya no solo representaban tentación, ahora también representaban transformación. Y un buen ejemplo de esto aparece en la fantasía moderna, particularmente en el ciclo de Shannara de Terry Brooks. En estas historias, los anillos y los objetos mágicos conceden capacidades extraordinarias, pero existe un problema: el poder nunca es gratuito. Cada uso tiene consecuencias, cada decisión deja una marca, y la magia transforma a quien la utiliza. Y cuanto más poder tiene una persona, mayor es el riesgo de perder algo de sí misma. Y aquí encontramos una idea recurrente en innumerables relatos. El verdadero peligro del poder no es que destruya el mundo. El verdadero peligro es que destruya a quien lo posee. Y entonces comenzamos a perseguir un patrón. Salomón nos habla de autoridad, Giges nos habla de tentación, Shannara nos habla de transformación. 3 historias, 3 épocas, 3 culturas distintas, y sin embargo, todas parecen girar alrededor de la misma cuestión. ¿Qué ocurre cuando un ser humano obtiene un poder que excede los límites normales de la condición humana? La pregunta permaneció allí durante siglos, esperando, creciendo, tomando forma, hasta que un profesor de Oxford decidió convertirla en el corazón de una de las obras más importantes de la literatura fantástica: Tolkien. Y es aquí donde algo extraordinario sucede, porque si observamos con atención, descubrimos que muchas de las ideas asociadas a los anillos parecen converger en una sola historia: El Señor de los Anillos. El anillo único permite volverse invisible, como el anillo de Giges, otorga dominio sobre otros poderes, como el sello de Salomón, y corrompe lentamente a quienes intentan utilizarlo, como ocurre con tantas reliquias mágicas de la fantasía. Pero Tolkien añadió algo nuevo, algo profundamente inquietante. El anillo único parece tener voluntad propia. No es simplemente una herramienta, no es una joya encantada, no es un artefacto pasivo, es una presencia, una sombra silenciosa que influye sobre quienes la rodean, una promesa constante, una voz que susurra, una tentación que nunca desaparece, y por eso resulta tan aterrador, porque el enemigo ya no se encuentra afuera, el enemigo se encuentra dentro, en los deseos, en la ambición, en el orgullo, en la necesidad de controlar, en la incapacidad de renunciar. Tolkien comprendió algo que las antiguas leyendas ya intuían: los mayores peligros rara vez llegan desde el exterior, con frecuencia nacen en el interior del ser humano. Y quizá sea precisamente por eso que los anillos continúan apareciendo una y otra vez en la literatura, porque representan algo más profundo que la magia, mucho más profundo que el poder. Representan la posibilidad de convertirse en algo más o en algo peor. Después de todo, un anillo posee una forma peculiar. No tiene principio, no tiene final. Es un círculo perfecto. Desde tiempos remotos, los círculos han simbolizado eternidad, totalidad y destino. Tal vez por eso resultan tan adecuados para contener poder en las historias, porque sugieren algo antiguo,
algo completo, algo que existía antes de nosotros y que seguirá existiendo cuando ya no estemos. Y quizá esa sea la razón por la que estos objetos continúan fascinándonos. No porque puedan volver invisible a una persona, ni porque permitan controlar demonios, ni tampoco porque otorguen poderes sobrenaturales, sino porque nos obligan a enfrentar una pregunta eterna. ¿Qué haríamos si tuviéramos en nuestras manos un poder capaz de cambiar el mundo? ¿Seríamos capaces de utilizarlo con sabiduría? ¿Resistiríamos la tentación? ¿O terminaríamos convirtiéndonos en aquello que juramos combatir? Los anillos mágicos cambian de forma, cambian de nombre, cambian de época, pero la pregunta permanece, y tal vez sea por eso que siguen apareciendo en mitos, leyendas y novelas, porque son mucho más que simples joyas, son espejos, y cada vez que un personaje se coloca uno en el dedo, la historia deja de hablarnos sobre magia y comienza a hablarnos sobre nosotros, sobre nuestras virtudes, sobre nuestras debilidades, sobre nuestros deseos más profundos. Quizá sea ese el verdadero secreto de los anillos. No que contengan poder, sino que revelan qué hacemos cuando el poder nos pertenece. Y esa es una pregunta tan antigua como la humanidad y tan misteriosa como el corazón humano.